Capítulo 1677. Chispa de anhelo. Un imponente golem hecho de piedra desmoronada, su cuerpo agrietado cubierto de musgo rojo, levantó una mano. Había un cadáver enterrado en su interior. El soldado de una civilización aniquilada había perecido hace miles de años. Pero su armadura hechicera aún vivía, infectada por una corrupción abominable. La criatura, una asura de condenación, sostenía una cuchilla de diamante en su mano. Cuando la cuchilla se levantó, el mundo pareció temblar de miedo. Cuando la cuchilla cayó, la realidad misma pareció dividirse. Un árbol gigante, con su corteza de adamantio lo suficientemente dura como para resistir el fin de los días, fue cortado de un solo tajo y se derrumbó lentamente. El viento levantado por su caída avivó las llamas que se habían estado extendiendo por la jungla, y un humo amargo impregnó el aire. El árbol había estado muerto durante incontables años, y su corazón se había podrido hacía mucho tiempo. Había un hueco parecido a una cueva entre sus raíces que ahora se revelaba. Dos durmientes aterrorizados se habían estado escondiendo en ese hueco, y ahora se abrazaban mientras miraban las siniestras abominaciones con horror. La cuchilla de diamante se levantó de nuevo, deletreando su perdición. Antes de que pudiera caer para cegar sus vidas, sin embargo, un demonio igualmente amenazante apareció de la oscuridad, estrellándose contra el gran golem con un gruñido feroz. Tenía garras afiladas, cuernos retorcidos y una cola larga, su cuerpo bestial envuelto en un temible caparazón de ónix. La oscuridad misma se movía, envolviéndolo como un manto. Y un momento después, los ojos de los dos durmientes se abrieron de par en par. Una hermosa joven vestida con una túnica blanca ondeante cayó desde arriba, rodeada de luz pura. Su piel era clara e impecable como alabastro pulido, y su cabello plateado brillaba intensamente en el tenue crepúsculo de la jungla. Su figura era esbelta y elegante, y su belleza era impresionante. Sostenía una espada incandescente en sus manos. Aterrizando sobre el hombro del espantoso golem, asestó un golpe terrible y cortó su dañado cuello. La abominación sin cabeza continuó resistiendo furiosamente incluso después de ser decapitada. Pero la extraña pareja, el temible demonio de la oscuridad y el hermoso espíritu de la luz cooperaron a la perfección, derribándolo rápidamente. La cuchilla de diamante se hizo añicos y se deshizo. El caparazón de piedra se desmoronó. El cadáver momificado que había estado enterrado en su interior se convirtió en cenizas. La criatura estaba muerta antes de que el árbol que caía se derrumbara al suelo, haciendo temblar la antigua ruina. Nefis saltó de su cadáver e inhaló lentamente. El Señor de las Sombras había sido herido en ese último choque. Pero su imponente cuerpo ya se estaba reparando a sí mismo. Ella estaba ilesa. Por ahora. Lo más importante, llegaron a los dos durmientes a tiempo. Dándose la vuelta, caminó hacia los restos del árbol gigante y miró hacia el hueco entre sus raíces, donde dos adolescentes de rostro ceniciento la miraban con los ojos muy abiertos. Ambas eran chicas, con sus rostros manchados de ceniza y suciedad. Una de ellas parecía mantener una pizca de compostura, abrazando fuertemente a la otra. La otra chica no se veía muy bien, y parecía estar perdiendo el conocimiento lentamente. La primera durmiente abrió la boca y dijo, tartamudeando. ¿Tú eres estrella cambiante? Nefis sonrió en un esfuerzo por calmar a la chica. Esa sonrisa tranquilizadora no era natural para ella, pero había practicado sus habilidades de comunicación diligentemente. Después de todo, ahora era tanto una líder como una figura pública. Saber cómo causar la impresión correcta era una de las habilidades que tenía que dominar, y había dominado a pesar de no tener un talento innato para ello. Sí, soy Santa Nefis del clan Llama Inmortal. Este es San Sombra, de ningún clan. Estamos aquí para llevaros a las dos a un lugar seguro.
La joven vaciló por unos momentos, mirándola con una expresión complicada. Esa expresión no era lo que Nefis había esperado. ¿Está desconfiando de mí? Finalmente, la chica sintió y dijo en un tono que pretendía ser firme, pero que delataba un ligero temblor. Yo soy Tamar del clan Zorro. Ah. Nefis vaciló por un momento. Zorro era un clan vasallo de Son. Así que, esta chica era técnicamente su enemiga. De hecho, era un poco incómodo. El Señor de las Sombras la miró fijamente, como curioso por ver qué haría. Su caparazón demoníaco ya se había reparado casi por completo. Nefis saltó al hoyo poco profundo, dejó su espada y miró a la segunda adolescente. Luego se volvió hacia la joven Tamar. ¿Qué le pasa a tu amiga? La chica miró su espada negra, luego apretó más fuerte a la otra durmiente. Algún tipo de infección. Se raspó la mano con una enredadera. Entonces sus ojos temblaron ligeramente. Espera, ¿Rey los encontró mi señora? ¿Está vivo? Nefis asintió y se arrodilló cerca de la durmiente inconsciente, mirándola con preocupación. Está a salvo y sano. No tienes que preocuparte. Los tres debieron de crear un vínculo durante su terrible experiencia en Godgrave. Antes de eso, seguramente pasaron mucho tiempo juntos en la academia. No era extraño que se preocuparan el uno por el otro. De hecho, Nefis era la rara, por no haber formado lazos en la academia. Había una razón para eso, por supuesto. No sabía cuál de los otros durmientes había sido enviado a matarla en ese entonces. Cassie también tenía sus circunstancias. Aún así, estas chicas le recordaban a ellas dos. Cierto, no había un tercer miembro en su pequeño grupo en la Costa Olvidada. No había. Un momento después, Nefis sacudió la cabeza ligeramente, habiendo perdido el hilo de sus pensamientos. Preocupada por la chica inconsciente, colocó suavemente su mano sobre su cuerpo demacrado y frunció el ceño. La piel de la chica estaba tan caliente como un horno y su pulso era débil. No solo estaba infectada, se estaba muriendo. Nefis se demoró un momento y luego miró a Tamar. Se obligó a sonreír de nuevo. Estás a salvo ahora. Lo peor casi ha terminado. No temas, porque estamos aquí. Y te sacaremos a ti y a tu amiga, pase lo que pase. La joven miró a Nefis durante unos instantes, luego respiró hondo y asintió. Entonces, de repente se desplomó, como si finalmente permitiera que su cuerpo exhausto se derrumbara. Sus ojos brillaban con humedad, pero apretó los dientes y contuvo las lágrimas. Gracias, Lady Changing Star. Nefis asintió y se apartó, apretando los dientes en secreto. Luego, activó su habilidad Dormant y soportó el dolor cegador, enviando una ola de llama curativa al cuerpo de la segunda durmiente. La infección era persistente y se había extendido al corazón de la chica. Sin embargo, fue quemada por la pureza de la llama del alma, sin dejar rastro. Simplemente tomó un poco más de lo que Nefis había esperado. También curó la mayor parte del daño causado al cuerpo de la desafortunada durmiente. Las sombras a su alrededor se agitaron, traicionando la inquietud de su compañero. El Señor de las Sombras habló desde arriba. Se están acercando. Al oír su voz, Tamar se estremeció y miró a Nefis, tratando de ocultar su miedo. Esto es Godgrave, ¿verdad? ¿De verdad podemos escapar? Nefis apagó sus llamas y respiró hondo. Por supuesto, lo prometí, ¿no? La joven la miró durante unos instantes, luego asintió gravemente. Confiaré en ti, Lady Changing Star. Lucharé por sobrevivir, pase lo que pase. Su voz sonaba decidida. La sonrisa de Nefis vaciló por un momento. Bien. Lucha bien. Mientras decía eso, ya podía sentirlo. Una chispa de anhelo encendiéndose en el alma de la joven Tamar, y luego convirtiéndose en una suave llama. Conectándolas a las dos, y haciéndola una parte tentativa del naciente irrealizado.
casi inexistente dominio de Nefis. Un fuerte abrazo a todos los que dejan comentarios en cada video. Son mi motivación diaria. Capítulo 1678. Camino a la supremacía. Nefis no había sido desdeñosa cuando respondió a la pregunta planteada por el Señor de las Sombras. ¿Cómo podía uno matar a un supremo? Después de años de esforzarse amargamente para maniobrar hasta una posición en la que resistir a los soberanos no fuera una ilusión tonta, fútil y frívola, había llegado a comprender que la única forma plausible de derrotarlos era alcanzar ella misma la supremacía. Años atrás, había regresado al mundo despierto después de una eternidad perdida en el reino de los sueños, derrotada y rota. En aquel entonces, había tomado la decisión de unirse al gran clan Valor, sabiendo que no habría mejor manera para ella de conocer a su enemigo. Cuando Nefis mataba a una criatura de la pesadilla, diseccionaba el cadáver para examinar su anatomía y aprender a matar mejores abominaciones. Pero no podía diseccionar un gran clan. Así que, unirse a uno era la mejor manera de estudiar al enemigo desde dentro. También había albergado otras aspiraciones, ganarse la confianza del Rey de las Espadas, y por lo tanto, colocarse en una posición en la que derribarlo fuera factible. Nefis era una maestra del combate, después de todo, del cual el engaño y la desorientación eran partes integrales. La vida no era tan diferente del combate. Su vida no lo era, al menos. Pero, aunque había logrado cierto éxito en su ambición de infiltrarse en el gran clan y ganarse la confianza de su rey, cuanto más aprendía Nefis sobre el enemigo, más desesperada parecía su ardiente deseo de vencer a los soberanos. Incluso si supiera todo lo que había que saber sobre Valor, e incluso si el Rey de la Espada bajara la guardia algún día. No estaba nada segura de poder derrotarlo, a pesar de todo su poder como titán trascendente. Sí, Nefis tenía que convertirse en un titán supremo, en cambio. El problema era que ni siquiera se le permitía intentarlo. Los tiempos habían cambiado, y había muchos más despertados, maestros y santos caminando por el mundo hoy en día. Los soberanos habían relajado su férreo control sobre el logro de un mayor poder. Un poco, pero aún exigían lealtad de la absoluta mayoría de los trascendentes, y ciertamente nunca dejarían que alguien ascendiera al trono de la supremacía y se convirtiera en su igual. Anvil y Kizón ni siquiera podían tolerar la existencia del otro. ¿Cómo iban a permitir que alguien más se convirtiera en su rival? Sin mencionar a alguien como Nefis, que tenía una razón perfectamente justificada para odiarlos y planear su caída. Nunca la dejarían desafiar la cuarta pesadilla. Incluso si encontrara una semilla adecuada, entrara en ella sin permiso y sobreviviera. Sería masacrada inmediatamente después de regresar a la realidad. El poder de un soberano reside en el poder de su dominio, después de todo, y el suyo no estaría establecido todavía justo después de alcanzar la supremacía. Un supremo recién coronado era solo inconsecuentemente más poderoso que un trascendente, considerando la amenaza peligrosa de los dominios más antiguos. Por estas razones, solo había un camino para que Nefis tomara. Tenía que alcanzar la supremacía sin la ayuda del hechizo de la pesadilla, siguiendo los pasos de los despertados de la antigüedad. No solo eso, sino que tenía que hacerlo en secreto. No hace falta decir que ese camino era igual de problemático. Nefis había aprendido un poco sobre cómo los antiguos despertados recorrían el camino de la ascensión de Ananke. Sin embargo, la vieja sacerdotisa no sabía nada sobre el salto entre la trascendencia y la supremacía. Después de todo, no había habido supremos en Weave. De hecho, el único soberano de la civilización del río había sido el Rey Serpiente, un extraño de un reino consumido por el hechizo de la pesadilla.
significaba que Nefis no podía aprender el camino natural a la supremacía de otra persona. Tenía que inventarlo ella misma, descubriendo la verdad perdida hace mucho tiempo sin la ayuda de nadie. La tarea parecía irrazonable incluso para ella, pero al no tener otra opción, se había estado esforzando por lograrlo durante los últimos 4 años. No había podido acercarse en absoluto a convertirse en soberana, pero estaba bastante segura de haber descubierto la clave de la supremacía, o más bien, la cerradura correcta para ella. Al igual que los despertados de la antigüedad aprendieron a controlar su esencia antes de formar sus núcleos de alma en lugar de al revés. Nefis creía que tenía que realizar un dominio primero para convertirse en suprema. El hechizo de la pesadilla les dio a los humanos la oportunidad de desafiar la cuarta pesadilla, alcanzar la supremacía y, por lo tanto, la capacidad de manifestar un dominio. Sin embargo, sin el hechizo de la pesadilla, Nefis tenía que reclamar esa autoridad ella misma. Era su capacidad de ser la gobernante de un dominio, lo que la convertiría en soberana, y no al revés. Sin embargo, tampoco tenía ni idea de cómo manifestar un dominio. Eso Pira. Ahora, 4 años después, Nefis al menos estaba en el camino correcto. Al menos eso creía ella. El secreto para avanzar en el camino de la ascensión estaba, razonablemente, oculto en los cambios que sufría el alma de un ser vivo durante la trascendencia. El alma de un santo rompió los límites de lo mundano y se expandió, entrando en contacto con el mundo y entrelazándose con una parte de él. El alma de un soberano, entonces, no solo tenía que fusionarse con el mundo, sino también reclamar la autoridad sobre su parte. Esa era la esencia de la supremacía, ser un gobernante. Pero cada santo era único. La naturaleza de la conexión que compartían con el mundo era única también. Por lo tanto, cada trascendente tenía un camino único hacia la supremacía. Para la propia Nefis, ese camino era fácil de entender, pero increíblemente difícil de recorrer. Después de convertirse en santa, su alma se había vuelto capaz de ser nutrida por la esencia ambiental del mundo, la esencia espiritual. Por supuesto, solo era así para la esencia espiritual nacida de una fuente particular. La mayoría de la gente asumía que su elemento fuente era la llama, algunos asumían que era la luz. Pero todos estaban equivocados. En verdad, el elemento fuente de Nefis, la base de su futuro dominio, era el anhelo. En retrospectiva, debería haberlo sabido mucho antes. Siempre había estado ahí, en la descripción de su aspecto. Aspecto. Portadora de luz. Rango de aspecto. Divino. Descripción del aspecto. Eres una criatura de luz que fue desterrada y condenada a existir en la oscuridad. Llevas resplandor y calidez a donde quiera que vayas, pero con ello viene un anhelo indescriptible. La esencia espiritual que Nefis podía absorber nacía de las almas de aquellos seres vivos a los que inspiraba a anhelar algo. No importaba lo que anhelaran, y, a diferencia de la lealtad exigida por el rey de las espadas y la reina de los gusanos, no necesitaba ser el tema de su anhelo. Cualquier tipo de aspiración nacida de conocerla a ella, o de saber de ella, se convertía en la fuente de esencia espiritual para ella. Su habilidad anheló también parecía haber evolucionado después de su trascendencia, fusionándose con su presencia. Con el tiempo, Nefis había notado que cuando la gente estaba en su presencia, sus almas se volvían más susceptibles a la inspiración, y las llamas de sus deseos ardían con más fuerza. Esa era la base de su futuro dominio, que ya había construido sin siquiera saberlo. Capítulo 1679, Faro de Esperanza. Había 2 maneras de construir un dominio. Una era proporcionada por el hechizo y dependía de las ciudadelas. Al convertirse en el maestro de una ciudadela, o al tener una persona que hubiera aceptado su autoridad convertirse en un supremo podía empoderar y expandir su dominio sobre vastos territorios.
Una ciudadela era mucho más que una fortaleza que contenía una puerta de entrada. Era una construcción desalentadora de brujería imposible que subyugaba por la fuerza la parte del mundo que la rodeaba y la ponía bajo el gobierno de un supremo. Esa era la razón por la que tanto el rey de las espadas como la reina de los gusanos, que controlaban la mayoría de los territorios humanos en el reino de los sueños, eran tan inmensamente poderosos. La segunda forma era innata a cada trascendente y única a su aspecto. Nefis sospechaba que la mayoría de los dominios eran de naturaleza territorial, razón por la cual el hechizo había basado su método en el territorio. Pero no todos lo eran. Tomemos al rey de las espadas, por ejemplo. Utilizaba el camino proporcionado por las ciudadelas para expandir su dominio, pero eso no significaba que se limitara a él. Los verdaderos vasos de su autoridad no eran las tierras, sino las personas. Cada guerrero que empuñaba una espada forjada por era parte de su dominio, y por lo tanto lo empoderaba. Quizón recogía a los muertos. También estaba el misterioso Asterión, que no parecía gobernar ninguna ciudadela. En cuanto a la propia Nefis, la única manera para ella de construir un dominio era inspirar a la gente, encendiendo las llamas del anhelo en sus almas. Al menos esa era su creencia. Le había tomado incontables horas de contemplación y meditación aprender a sentir verdaderamente el elemento fuente subyacente de su aspecto. Primero había notado el cambio sutil en su presencia. O tal vez esa cualidad sutil siempre había estado ahí, demasiado débil para ser discernida. Las almas de las personas brillaban más en la presencia de Nefis, sus esperanzas y aspiraciones más íntimas se encendían con una llama más fuerte. Su presencia era como yesca para sus pasiones, convirtiendo el deseo en anhelo. Y si ese anhelo era inspirado directamente por ella, o incluso por la idea de ella, entonces se establecía una conexión sutil entre ellos y Nefis, haciendo que el inspirado se convirtiera en parte de su elemento fuente. Sin embargo, no había aprendido a sentir estas conexiones rápidamente. De hecho, había tomado un pequeño avance en el dominio de su legado de aspecto para que Nefis comprendiera el significado más profundo de Eneló. Su legado de aspecto era un árbol de conocimiento que daba 7 frutos. Había cosechado los beneficios de uno de ellos y comprendido el conocimiento del fuego en el crepúsculo. Desde entonces, Nefis había avanzado en la comprensión de algunos otros. Al enfrentarse al primer buscador en Verge, había avanzado considerablemente hacia el conocimiento de la corrupción. Y en los últimos 4 años, no solo había dominado por completo el conocimiento de la destrucción, sino que también había comenzado el camino de la comprensión del conocimiento de la pasión. Fue esa última rama de su legado de aspecto la que la había ayudado a comprender mejor la naturaleza subyacente de su aspecto, así como en lo que se estaba concentrando en dominar ahora. Nefis había aprendido a sentir las conexiones sutiles que se formaban entre ella y aquellos a quienes inspiraba. También se había ganado la capacidad de sentir vagamente las pasiones y los deseos de los que la rodeaban, que eran como chispas y llamas que ardían en sus almas. Por supuesto, no todo el mundo era fácil de leer. El Señor de las Sombras, por ejemplo, era como un libro cerrado, especialmente cuando llevaba puesta esa máscara suya. En cualquier caso, después de que Nefis hubo adquirido esa comprensión, descubrió con un poco de sorpresa que ya había innumerables personas en el mundo que estaban conectadas a ella. Resultó que su fama era la razón. Desde el día en que había liderado al ejército de los soñadores para sitiar la aguja carmesí y no había regresado con ellos, la poderosa máquina de propaganda del gobierno se puso en marcha, exagerando sus logros inconcebibles y convirtiéndola en una heroína trágica, una figura verdaderamente brillante,
indomable estrella cambiante, la última hija del clan Lama inmortal. Incluso se habían basado en la fama legendaria de su padre y su abuelo, convirtiéndola en un símbolo de la valentía y la perseverancia humanas. Mientras la Lama inmortal ardiera, la humanidad no se extinguiría. Estas palabras eran pronunciadas a menudo ahora por las personas nacidas en la era del hechizo de la pesadilla. Incluso se hicieron películas sobre ella, por horribles que fueran. Su sensacional regreso, como la única durmiente en la historia en conquistar la segunda pesadilla, solo había profundizado la reverencia y la veneración que la gente sentía hacia ella, seguido de su adopción en valor, lo que agregó el prestigioso prestigio del gran clan al suyo propio. Para cuando Nephis se convirtió en santa, ya había mucha gente para la que era una inspiración. Después de que se convirtió en santa, su número no hizo más que crecer. Podía sentirlo claramente. Algunos se sentían inspirados a esforzarse por la fuerza marcial. Algunos se sentían inspirados a cultivar la nobleza de sus caracteres. Algunos se sentían inspirados a vivir sus vidas con una confianza sincera, y así sucesivamente. Incluso había mucha gente inspirada, con un deseo carnal directo debido a su aspecto. Le resultaba un poco incómodo sentir el tipo de anhelo que tenían por ella cuando estaba por ahí y fingir no darse cuenta. En cualquier caso, los cimientos de su futuro dominio ya eran vastos y potentes. Pero no eran lo suficientemente vastos y no eran lo suficientemente potentes. Y así, en los últimos 4 años, Nephis se había esforzado incansablemente para hacerlos aún más sólidos. Para tocar el alma de aún más gente. Había aprendido a comportarse, a presentar una fachada perfecta a las masas. Invirtió su intelecto en comprender el conocimiento de la pasión. Y lo que es más importante, demostró con hechos lo que decía. En ese sentido, la forma en que el clan Valor trataba era irónicamente de gran ayuda. Siempre la enviaban a los campos de batalla más mortíferos, la enviaban a los epicentros de las calamidades más terribles, como si desearan su muerte. Dondequiera que hubiera una crisis, Estrella Cambiante y sus guardianes del fuego llegaban, disipando una oleada de criaturas de pesadilla con sus espadas. Nephis seguía la corriente de la voluntad del clan Valor, utilizando estas oportunidades para mostrar al mundo su voluntad incorruptible y su brillante resplandor, lo que hizo que su fama se extendiera aún más y se exaltara. Cassie, mientras tanto, trabajaba entre bastidores para guiar la narrativa y avivar las llamas. La propia Nephis, la Torre de Marfil, la Rompecadenas, los Guardianes del Fuego. Todo era ahora un símbolo reconocible de altruismo, fuerza y nobleza. Eran faros de esperanza en un mundo oscuro y turbulento, que aportaban consuelo e inspiración. El número de personas tocadas por su luz crecía cada día, formando innumerables conexiones con su alma. No todas estas conexiones eran iguales. Algunas eran tentativas y débiles, otras eran radiantes y profundas. Las conexiones más profundas, con diferencia, eran las de los Guardianes del Fuego, sus seguidores más leales. Era hasta tal punto que incluso podía alcanzarlos con sus habilidades de aspecto desde la distancia. Esa era una parte de lo que Nephis estaba haciendo, la parte más fácil. La parte más difícil, con diferencia, era encontrar una forma de convertir esta telaraña de conexiones, la forma naciente de su futuro dominio, en uno real. Nephis todavía no tenía ni idea de cómo dar este paso. Había pasado algún tiempo estudiando los cambios que se habían producido en su mar del alma después de vincular la Torre de Marfil y dejar que los Guardianes del Fuego colocaran allí sus anclas, esperando encontrar una pista de los misteriosos mecanismos del hechizo de pesadilla. Pero eso había resultado ser un callejón sin salida. Así que, por ahora, Nephis no tenía más remedio que buscar y esperar.
Había esperado encontrar una pista antes de que comenzara la guerra, pero ahora que ambos grandes clanes estaban en movimiento, eso ya no parecía posible. Por eso, era tan importante para ella establecer un punto de apoyo en Tumbadiós y prepararse para lo que iba a suceder allí. Yunque y Qi Song tenían que caer antes de que terminara la guerra. Porque si uno de ellos realmente derrotara al otro, su autoridad se extendería a toda la humanidad. Una vez que eso sucediera, ni siquiera convertirse en un ser supremo sería suficiente para matarlos. Un saludo especial para los que ven mis videos mientras están echados en el sillón. Así se hace. Capítulo 1680 Espíritu de Luz. La durmiente inconsciente abrió lentamente los ojos, mirando a Nefis con una mirada aturdida. Ella sonrió tranquilizadoramente y se levantó, recogiendo su espada de nuevo. No quedaba mucho tiempo. Los enemigos se acercaban. Elevándose por encima de las tres, Nefis y las dos chicas adolescentes, el Señor de las Sombras dijo fríamente: Qué bonito que prometiera salvarlas. Pero ¿cómo vas a hacerlo? Una vez que empecemos a luchar con esas abominaciones, una sola onda expansiva será suficiente para acabar con estas dos. Nefis salió del pozo y ayudó a la chica que había curado. Tamar la siguió. Buena pregunta. No había tiempo para huir, porque los asuras eran más rápidos que ellas. Volar tampoco era una opción, porque serían blancos perfectos en el aire. Un solo lanzamiento de un arma de diamante, y no habría escapatoria. Incluso si Nefis pudiera evadir, tenía que cargar al menos con una de las durmientes, y ninguna de las chicas sobreviviría a la aplastante presión de tales maniobras. Consideró innumerables estrategias en un solo segundo y miró al Señor de las Sombras. Llévatelas y retírate. Yo contengo al enemigo y luego me uno a ti. Bull permaneció en silencio por un momento y luego dijo secamente: Me niego. Nefis parpadeó. Fae no se había esperado esa respuesta. ¿Por qué? El demonio de las sombras se inclinó, poniendo su casco de ónice a la altura de su rostro. La oscuridad que anidaba en su interior era profunda e impenetrable. Puede que te parezca bien morir por estas durmientes, estrella cambiante. Pero a mí no me parece bien que tú mueras. Una de sus garras de ónice la señaló. Todavía me debes un favor, ¿recuerdas? ¿No me sentiría engañado si murieras antes de pagármelo? Nefis ladeó la cabeza. En ese momento, pensó que sentía un atisbo de deseo del Señor de las Sombras. El anhelo de algunas personas era como una chispa, el anhelo de algunas personas era como una llama. El suyo, sin embargo, para ella, se sentía como una pira imponente que empequeñecía todo a su alrededor. Resultó que el Señor de las Sombras era un hombre de una pasión terrible detrás de ese exterior frío. No podía distinguir los detalles de lo que exactamente anhelaba, pero su falta de voluntad para verla muerta, al menos antes de que cumpliera su promesa, parecía bastante sincera. Parecía que el favor que pretendía pedirle no era sencillo. Un momento después, su alma estaba envuelta en la oscuridad una vez más, y ella no podía sentir nada. Nefis suspiró. ¿Qué propones entonces? El Señor de las Sombras se demoró un momento. Luego, se rascó su cabeza con cuernos, las garras de ónice raspando penetrantemente contra la superficie de su casco. Finalmente suspiró. Las llevaré al templo sin nombre y volveré. Tú, mantente viva mientras estoy fuera. No era básicamente lo que ella había sugerido. Nefis arqueó una ceja. ¿Cuánto tiempo te tomará llegar de vuelta a la ciudadela y regresar, Señor de las Sombras? Levantó una de sus 4 manos y dobló algunos dedos, luego respondió uniformemente. Unos 6 segundos. Ella lo miró fijamente en silencio. Entonces, lo miró fijamente un poco más. ¿Podrías hacer un viaje desde la ciudadela hasta aquí en 3 segundos, todo este tiempo? ¿Por qué luchamos para llegar hasta aquí a través de la jungla, entonces? Por lo general, Nefis tenía que esforzarse para poner emociones en su voz naturalmente inexpresiva. Pero ahora, en realidad estaba luchando para mantener la compostura y hacer que sonara tranquila.
Era una ocurrencia extremadamente rara. El Señor de las Sombras se encogió de hombros con indiferencia. Habría consumido demasiada de mi esencia. Llevar a estas durmientes está bien, pero tú, eres una carga demasiado pesada. Nefis lo miró fijamente en silencio por un momento, luego miró hacia abajo involuntariamente. Su cuerpo era esbelto y delgado, como siempre lo había sido. Definitivamente. El Señor de las Sombras permaneció en silencio por un momento. También, luego añadió de repente, su tono frío sospechosamente cercano a sonar un poquito apresurado. Porque eres una trascendente. Tu alma es demasiado vasta y poderosa. Eso era lo que quería decir. Dio un paso adelante y colocó dos de sus 4 manos sobre los hombros de las durmientes, sin palabras. En fin, el tiempo es esencial, así que, mejor me voy. Un momento después, los 3 se disolvieron en sombras, dejando a Nefis sola en el pequeño claro. Una habilidad de movimiento espacial. Permaneció inmóvil por un segundo, luego se miró a sí misma de nuevo. Se pudo escuchar un murmullo silencioso. He ganado músculo. Claro, no era tan delicada y bonita como Cassie. No tan elegante y agraciada como Seishan. Pero Nefis tenía bastante confianza en su figura. Claro, no era tan generosa como la de Effie. ¿En qué estoy pensando siquiera? Justo en ese momento, la jungla a su alrededor explotó y 7 horribles golems se abalanzaron sobre ella desde todos los lados, el mundo gimiendo de agonía por la violenta fuerza de su paso. Nefis todavía estaba mirando hacia abajo. Antes de que pudieran alcanzarla, sin embargo, su cuerpo explotó con un brillante resplandor y sus imponentes figuras fueron consumidas por una luz cegadora. Nefis se había transformado en un espíritu de luz. En ese estado, su elegante cuerpo parecía estar tejido de un inmaculado resplandor blanco. Ese resplandor contenía un océano insondable de furiosas llamas en lugar de carne y hueso. Y era un hermoso recipiente para su ardiente y titánica alma. Era como una estrella brillante que había tomado la forma de un humano. La humedad que impregnaba el aire húmedo se evaporó instantáneamente. Las hojas podridas que cubrían el suelo se convirtieron en ceniza. Los restos del árbol muerto se ennegrecieron y se incendiaron, siendo consumidos a una velocidad sorprendente. Pero la velocidad con la que la madera mística estaba siendo consumida por la llama blanca no era nada comparada con la velocidad con la que Nefis se movía. Sin las limitaciones de la carne mundana, su poder explotó. Todo el claro se inundó de una luz cegadora, y las imponentes figuras de los asuras se disolvieron en esa luz. No fueron destruidos, pero el musgo rojo que cubría su armadura agrietada fue inmediatamente incinerado. La carne momificada dentro de los caparazones de piedra se ennegreció y humeó. Las 7 armas de diamante cayeron al unísono, pero Nefis se apartó sin esfuerzo. Casi al mismo tiempo. De repente estaba frente a una de las abominaciones, su radiante puño rozando ligeramente su peto de piedra. La enorme criatura fue lanzada hacia atrás. La armadura en su pecho se agrietó y se derritió, y la gruesa placa de armadura en su espalda explotó, fragmentos de piedra convirtiéndose en lluvia fundida al caer al suelo. El mundo era austero y claro, inundado de un dolor aniquilador. 3 segundos más. Nefis se preguntaba cuántas de esas criaturas de la pesadilla sería capaz de matar antes de que regresara el Señor de las Sombras. Capítulo 1681. Compañeros de batalla. En la forma del espíritu radiante, Nefis era mucho más poderosa que en su encarnación humana. Su velocidad y poder aumentaban enormemente, y sus poderes de fuego se volvían mucho más potentes. Especialmente cuando la hermosa vasija de luz era aumentada 7 veces por su aspecto. No solo eso, sino que los ataques mundanos no podían dañarla en absoluto. La mayoría de las armas simplemente se convertirían en cenizas antes de alcanzarla, y las que lograran atravesar el calor abrasador
no encontrarían carne que dañar detrás de él, solo fuego. Entonces, lo que más la lastimaba era su defecto, el de alma prístina. Y en esa forma, el peligro que representaba era mucho más grave que el sufrimiento que experimentaba al usar sus habilidades menores. El blanco incandescente del vacío de su alma era tan puro y abrasador que amenazaba con consumirla, quemando su propio ser. Tal vez para siempre. Al menos eso era lo que Nefis temía. Rara vez usaba el poder de su aspecto en combate, confiando únicamente en su destreza marcial, si había otra opción, y usaba su habilidad de transformación aún con menos frecuencia. Por supuesto, no era invulnerable ni siquiera en esa forma brillante. Había muchos seres y armas allí que podían dañar esta vasija de fuego suya, pero el daño que infligieran se curaría instantáneamente a costa de su esencia. La forma del espíritu de luz era una manifestación de su alma incandescente, y por lo tanto, uno tendría que extinguir su alma por completo para destruirla. Lo cual no era imposible, especialmente cuando se enfrentaba a enemigos de rangos más altos. Los antiguos espectros de piedra contra los que estaba luchando estaban entre esos enemigos. Has matado a una gran bestia, Asura de condenación. Tu alma brilla más. Has matado a una gran bestia, Asura de condenación. Tu alma brilla más. Has matado a una gran bestia. Nefis logró derribar a 3 de las 7 criaturas de la pesadilla en rápida sucesión. Pero, después de eso, la situación empeoró. Los abominables golems presenciaron su poder y lo comprendieron, cambiando sus movimientos como resultado. Eran del gran rango, después de todo. Para criaturas como estas, la distinción entre carne y llama no tenía importancia. Las extrañas armas de diamante que empuñaban llevaban su voluntad asesina, y ante esa voluntad, todo sería aniquilado. Las leyes del mundo mismo se doblegaban para acomodarla. Si la golpeaba uno de los asuras, su alma no colapsaría por un solo golpe, pero el daño sería considerable. Incluso para una gran bestia, destruir a un titán trascendente no sería fácil, pero había muchas de estas criaturas aquí. Así que tenía que tener cuidado. Nefis renunció a la ofensiva y esquivó los atronadores ataques de los amenazantes golems, esperando el momento en que regresara el Señor de las Sombras. No había esperado mucho. En el 7º segundo después de su partida, el demonio de las sombras salió disparado de la oscuridad en el borde del claro ardiente, su gran odachi cayendo sobre uno de los asuras una fracción de segundo después, como el borde del anochecer. Ahora eran 2 enfrentándose a 4 grandes bestias. Nefis y el Señor de las Sombras se miraron brevemente, su silueta radiante y elegante contrastaba fuertemente con su figura imponente y tenebrosa. Entonces estallaron en movimiento. Me pregunto. Nefis se preocupó por una fracción de segundo. Su transformación parcial era menos destructiva que la completa, pero aún así generaba un calor terrible. La armadura de piedra de los antiguos golems lo resistía fácilmente. Pero, ¿qué pasaría con el Señor de las Sombras? Muy pocas personas eran lo suficientemente fuertes como para luchar lado a lado con ella cuando se esforzaba al máximo. Sin embargo, no tenía que preocuparse. El caparazón de ónix del demonio de las sombras brillaba oscuramente, reflejando la furiosa radiación blanca de su llama, pero resistía. Esa temible armadura, al parecer, era de mejor calidad que la suya, o al menos poseía una resistencia muy alta a los ataques elementales. En cualquier caso, no parecía tener ningún problema para sumergirse en medio del claro ardiente, aparentemente imperturbable por la luz cegadora, el calor abrasador y la falta de oxígeno. Sus movimientos eran tan rápidos, feroces y precisos como antes. ¡Qué alivio entonces! Su ánimo se elevó. Nefis y el Señor de las Sombras chocaron con los 4 asuras, y la jungla circundante se convirtió rápidamente en un páramo de astillas y cenizas.
La espada negra que había empuñado había sido destruida hace mucho por las llamas, por lo que Nefis usó su asombrosa velocidad y agilidad para luchar contra las abominaciones con las manos desnudas. Era rápida y mucho más pequeña que los imponentes golems, su técnica fluida e impecable. Las armas de diamante pasaban zumbando sin lograr tocar su radiante vasija. Sin embargo, la propia Nefis tampoco podía acabar con tanta audacia como antes. Usando su sublime comprensión de la esencia del combate, lanzó un flujo constante de ataques superficiales a sus enemigos. La armadura de piedra en sus muñecas, tobillos y articulaciones se estaba derritiendo gradualmente, ralentizando a las abominaciones. El Señor de las Sombras, mientras tanto, era un objetivo mucho más fácil. No solo su cuerpo oscuro era ancho e imponente, sino que también era más lento que ella. Y su aterrador Odachi exigía mucho más espacio para ser empuñado con eficacia. Hoy, sin embargo, de alguna manera. Ninguno de los ataques de los asuras logró impactar su armadura de ónix. Su técnica era tan sublime como la de ella, pero también extraña. A veces, sus movimientos no parecían demasiado rápidos, en comparación con ella, al menos, pero en otras ocasiones, era como si fuera tan rápido que dejaba imágenes residuales detrás de él. No ni siquiera eso. Era como si el Señor de las Sombras estuviera a veces en dos lugares al mismo tiempo. Nefis tardó unos momentos en comprender lo que estaba sucediendo. Arte de batalla trascendente. Su habilidad de movimiento espacial estaba intrincadamente entrelazada con su estilo de batalla. El Señor de las Sombras utiliza realmente la teletransportación de corta distancia para maniobrar por el campo de batalla, parpadeando de un lugar a otro con tal velocidad que parecía estar en varios lugares simultáneamente. Los elegantes movimientos de su espada fluían sin interrupción entre los saltos, por lo que un corte que comenzaba en un lugar podía aterrizar a docenas de metros de distancia. Un ataque enemigo podía ser bloqueado a pesar de que él no estuviera cerca de su trayectoria. En cierto sentido, todo el campo de batalla estaba al alcance de su serpentina Odachi. También había otro detalle. Está saltando entre las sombras. Después de notar ese detalle, Nefis también se dio cuenta con un poco de sorpresa de que el Señor de las Sombras estaba anticipando y haciendo uso de sus propios movimientos. Actualmente, ella era la fuente de luz más brillante en el campo de batalla, por lo que la dirección de las sombras proyectadas por los enormes cuerpos de los asuras estaba dictada por su posición. El Señor de las Sombras estaba prestando atención a sus movimientos para anticipar el movimiento de las sombras y por lo tanto podía escapar del peligro libremente, apareciendo infaliblemente detrás de las abominaciones para asestar un golpe terrible y disolverse en la oscuridad antes de que pudieran tomar represalias. Era una exhibición absolutamente hermosa de técnica impecable, intuición firme e ingenio tortuoso. ¡Diabólico! Nefis estaba impresionada. Esquivando el golpe aplastante de un bastón de diamante, flotó en el aire para evitar ser desequilibrada por la tierra temblorosa y se lanzó hacia adelante. Su palma incandescente tocó el codo del antiguo golem y la articulación de su codo finalmente se agrietó, desmoronándose en una lluvia de piedra fundida. Ahora que el enemigo era incapaz de empuñar el pesado bastón con eficacia, tenía una ventana de oportunidad. Aterrizando suavemente en el suelo ardiente, Nefis giró y lanzó una devastadora patada giratoria a la imponente abominación. Su larga y esbelta pierna conectó con su abdomen, y el asura fue lanzado hacia atrás, con todo su torso explotando y prendiéndose fuego. Para cuando el golem ardiente cayó al suelo, ya estaba muerto. Pero justo cuando moría, más asuras aparecieron desde las profundidades de la ruina, lanzándose contra Nefis y su compañero de batalla con silenciosa malicia.
Capítulo 1682. Retirada apresurada. Nefis y el Señor de las Sombras habían matado a las 4 grandes bestias iniciales. Pero para entonces ya había más de los temibles asuras que se habían levantado de las ruinas y los habían alcanzado, rodeando a los dos como una marea fatal de piedra antigua y voluntad siniestra y malvada. Ella se estaba acercando cada vez más al límite de la fatiga. El Señor de las Sombras, mientras tanto, parecía estar conteniéndose de usar su habilidad de teletransportación. Debía haber dicho la verdad al decir que llevar a los 2 durmientes hasta la ciudadela y regresar pondría a prueba sus reservas de esencia. Tenía que ser conservada ahora. Afortunadamente, su objetivo no era aniquilar a todos los antiguos espectros. Su objetivo era simplemente escapar. Aunque también hubo algo de mala suerte involucrada. La ruta de escape más fácil habría sido escapar a la superficie a través de la grieta más cercana en la cúpula del hueso del pecho colosal. Pero el velo de nubes estaba roto en este momento, y la superficie estaba bañada por la luz del sol aniquilador. Ese camino no era una opción. Sin embargo, Nefis no estaba demasiado preocupada, aún se estaba reservando lo más destructivo de sus poderes. No tenía ninguna duda de que el Señor de las Sombras también tenía algunos trucos bajo la manga. Y sin embargo, ¿cuál era ese frío y pesado peso que presionaba su corazón? Retrocede. Su voz era tan fría como siempre. No dudó y empujó el suelo con su pie, dejando una marca quemada en él y volando más de 100 metros hacia atrás casi en un instante. En el segundo siguiente, una pequeña linterna de piedra negra apareció en una de las 4 manos del demonio de las sombras. Su armadura de ónix se desplazó y retrocedió bajo su piel de obsidiana, revelando su poderoso físico. Dejado solo, el Señor de las Sombras permaneció un momento, aparentemente incapaz de evadir los ataques de los abominables golems a tiempo. Todo lo que siguió sucedió en una fracción de segundo. Sus armas de diamante aterrizaron sobre su musculoso cuerpo, destrozándolo horriblemente. Una marea de oscuridad fluyó repentinamente de la linterna de piedra y cobróvida, envolviendo a los asuras que avanzaban con 1000 cadenas negras. Aunque las grandes bestias rompieron las cadenas con facilidad, aún así se detuvieron durante varios momentos preciosos. En esos momentos, el cuerpo roto y salvaje del Señor de las Sombras se balanceó lentamente. Y se disolvió en la nada. Los ojos radiantes de Nefis brillaron. Él. Pero entonces, una figura humana familiar salió de las sombras a su lado, con el casco de ónix cerrándose para ocultar su rostro. Completamente ileso, dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Sugiero que nos apresuremos y nos marchemos, Lady Nefis. Indiferencia total. Bueno, para ser justos, su rostro también estaba inmóvil e impasible. No es que él pudiera ver sus rasgos en el torrente de luz brillante. Es bueno que esté vivo. Que era bueno, sin embargo, si el Señor de las Sombras perecía, su ciudadela sería suya para tomarla. Levar un regalo tan precioso al Rey de las Espadas impulsaría enormemente sus objetivos. Sin embargo, Nefis se alegró de que estuviera ileso. Aprovechando la momentánea demora de los siniestros asuras, los dos emprendieron una rápida retirada. Corrieron a través de las antiguas ruinas, acercándose a la frontera. Los golems los persiguieron y los estaban alcanzando lentamente, no tan lentamente como Nefis hubiera esperado, pero lo suficiente como para darles la oportunidad de escapar a la jungla. Sin embargo, todavía algunos de los antiguos golems acechando la ruina. Uno de ellos les bloqueó el camino, lo que provocó que Nefis y el Señor de las Sombras realizaran un ataque de pinza impecable sin intercambiar una sola palabra. Su odachi negro cayó. Su radiante mano voló. La espantosa criatura de la pesadilla se derrumbó en el suelo. Has matado a una gran bestia,
Asura de condenación. El resto de las abominaciones estaban justo detrás de ellos, pero el borde de las ruinas ya estaba cerca. Nefis ya podía ver los restos de una antigua muralla cubierta de musgo rojo y enredaderas retorcidas. Pero la sensación fría que se apoderaba de su corazón ardiente solo se hizo más fuerte. Frunció el ceño. La intuición de un santo era más que una corazonada poco fiable. Los seres trascendentes estaban muy en sintonía con el mundo y podían percibir cambios sutiles en él. El flujo de esencia espiritual, los movimientos de las leyes subyacentes, los cambios en el tejido de la realidad. Algo andaba muy mal. ¿Qué es eso? Tanto Nefis como el Señor de las Sombras se detuvieron, dándose cuenta casi al mismo tiempo de que el borde de las antiguas ruinas de alguna manera se estaba alejando. No importaba lo rápido que corrieran. La distancia entre ellos y la muralla cubierta de maleza no disminuía. Se miraron sombríamente. En el momento siguiente, todo el mundo tembló violentamente y algo masivo se movió detrás de ellos. Al darse la vuelta, Nefis vio que el suelo en el corazón de la antigua ciudad se movía, elevándose por encima de la jungla como una montaña. Innumerables árboles se derrumbaron y cayeron. El mar de enredaderas y arbustos se ahogó en el suelo ondulante. Las antiguas estructuras fueron reveladas desde debajo de la alfombra de musgo rojo, solo para desmoronarse momentos después. Era como si algo colosal hubiera estado durmiendo bajo la antigua jungla, y ahora se alzara desde abajo, su sueño perturbado por el calor incinerador de las llamas blancas y el clamor de la feroz batalla. De repente sintió horror. El horror no era algo que Nefis sintiera a menudo, y definitivamente no por voluntad propia. La única razón para ese sentimiento era que su mente estaba siendo afectada por una fuerza externa. Las llamas de Nef se atenuaron un poco cuando una terrible realización afloró en su mente. Sus labios se entreabrieron y susurró una sola palabra. Dil. Condenación. Las grandes bestias contra las que habían estado luchando se llamaban asuras. Los asuras de la condenación. Ella había pensado que eran simplemente un enjambre de criaturas de pesadilla que poblaban la antigua ruina, su nombre aludiendo a algún misterio olvidado del pasado. Pero ahora, Nefis se dio cuenta de que tenía un significado mucho más literal. Cuando la montaña de tierra levantada comenzó a abrirse, revelando la apariencia del ser que había estado enterrado debajo, pensó que su horror había sido una reacción bastante apropiada. Los asuras de la condenación no eran un enjambre natural de grandes bestias atadas a un solo lugar. En cambio, estaban aquí juntos por otra razón, mucho más siniestra. Eran los esbirros de un ser mucho más poderoso. Su nombre simplemente señalaba a quién pertenecían. Su amo tenía que ser de un rango superior, después de todo. El tirano maldito, condenación.